Nosotros nos podemos ver familiarizados con ese tema en las empresas en las que trabajamos, las empresas a las cuales hacemos consultoría, o simplemente porque formamos parte de una empresa. Entonces nos interesa saber qué riesgos o qué elementos hay que tener en cuenta en la determinación de una renta de tercera categoría. Ustedes como personas naturales, uno puede generar renta del trabajo, otro renta del capital, me puede decir, doctor, yo ahorita no genero renta porque estoy estudiando. Perfecto, cuando tú seas contratado por una empresa y tu servicio sea a título independiente, no subordinado, tu renta es de cuarta categoría. Si tú perteneces a una empresa, estás en la planilla de la misma, la renta es de quinta. Si tú, por ejemplo, como persona natural, le alquilas un inmueble a una persona, sea natural o jurídica, tienes una renta de primera. Y, por ejemplo, si tú decides enajenar tu casa, vender tu casa, y esta casa no califica como casa habitación y la compra y la venta se realizó después del 1 de enero de 2004, tienes una renta de segunda. Entonces, ¿en qué caso se genera la renta de tercera? Cuando no solamente hay una explotación de tu capital, sino tu trabajo conjuntamente. Como persona natural, entonces, tendríamos que analizar si la persona es habitual para que una renta primera pase a tercera, o si es que, por ejemplo, ya ante la habitualidad de una renta segunda, esto pasa automáticamente a tercera, sobre todo en la enajenación de inmuebles. Pero la renta de cuarta y quinta, pues prácticamente nunca van a ser tercera por sí misma. Usted puede tener un cliente, puede tener 4 o 5 clientes y su renta sigue siendo de cuarta. Ahora, si usted tiene 4 o 5 clientes y la combina con una explotación comercial, todo forma parte de una renta tercera. Y el esquema de tributar es completamente distinto. Entonces, analicemos entonces cuál es el artículo que nos da, digamos, esa definición o lo que comprende la renta de tercera categoría. Y justamente en la gráfica tenemos el artículo 28, que nos dice que son renta tercera, las derivadas del comercio, industria o minería y toda actividad empresarial. Como usted verá, servicios comerciales, industriales, sanatorios, hoteles, comunicaciones, en general, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque estos son ejemplos de lo que comprende la renta tercera, en general cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra, producción y venta, permuta o disposición de bienes. Una regla muy importante. Toda actividad empresarial y toda actividad habitual determinada por compra, venta, permuta o disposición de bienes entra dentro del cómputo, mejor dicho, dentro de la definición de renta tercera. Entonces, como usted verá, explotación agropecuaria, forestal, pesquera, en ambas se combina capital más trabajo. Usted mira, pero doctor, ¿qué se entiende por capital más trabajo? Sencillo. Analicemos una persona jurídica, por ejemplo. La persona jurídica tiene activos, maquinarias, inmuebles, vehículos, ya, esa forma parte de su capital. Pero la empresa también tiene personal que trabaja para ella, personal que realiza labores contables, labores jurídicas, personal administrativo, abogados, asesor empresarial. Entonces, esa parte, digamos, de la empresa, forma parte de su fuente de trabajo. Entonces, fuente de trabajo más capital, ambos en conjunto generan una renta empresarial. Por eso decimos que renta empresarial equivale a decir renta tercera. O sea, persona jurídica, que es más fácil identificarlo por su forma de constitución, o sea, una persona natural, si es que es habitual en determinadas actividades, o si es que está generando una renta empresarial. Entonces, esa es una primera definición que nos da el 28. Como ustedes verán, es una lista meramente enunciativa, porque pueden haber otras actividades que están dentro de tercera, pero también tenemos otros ejemplos de tercera. Si usted analiza y dice, las derivadas de los agentes de comercio, martilladores, ¿no? Los martilleros, perdón, los rematadores y cualquier otra actividad similar. Ya, este es el caso, por ejemplo, de los comisionistas mercantiles. Sucede que a usted lo contratan, ¿no? Para que usted pueda viabilizar una operación entre un comprador y un vendedor, porque usted tiene cercanía al vendedor. Entonces usted se encarga de poner en contacto al potencial comprador con el vendedor y en función a esa decisión o a esa gestión, usted recibe una comisión. Si el producto se vende a 100 y usted pudo conseguir al eventual comprador, le van a dar una comisión del 10%. Ya. Esa comisión, pues esos comisionistas, para lo que es renta empresarial, generan renta de tercera categoría. Inclusive muchos decían que en este caso, un ejemplo muy típico que podemos poner, estarían, por ejemplo, las vendedoras de estos productos Oriflame, ¿no? Ebel o Unic. Y lo que nos llamaba la atención a nosotros era que estas personas mayormente le giraban un recibo por honorarios a la empresa que los había contratado.
Entonces, cuando SUNAT inicia un programa de verificación y notificación de cartas inductivas a estas personas, pues muchos se sorprendieron. Dice, oye, pero ¿por qué yo que soy vendedora de Unique o de Oriflame o de otros productos de belleza, cosméticos, por qué voy a pagar renta tercera si yo soy una persona natural? Entonces, como que no se explicaban o no se entendía por qué le iban a atribuir renta tercera. Y muy sencillo el tema, porque ellas, evidentemente, reciben un folleto. En función de ese folleto, ellas perciben una remuneración mensual, pero por cada bien que ellas colocan, reciben pues una comisión. Entonces, al ser un comisionista que realiza una actividad frecuente o habitual, ya esa renta en realidad no es una renta de, por decirlo, cuarta categoría, sino es una renta tercera, por ser prácticamente su servicio una comisión mercantil. En consecuencia, lo que el fisco señalaba hace algunos años es que esa renta debía tributar como tercera y que ellas no lo habían hecho por desconocimiento, digamos. Entonces, al día de hoy, el comisionista mercantil, por ejemplo, no se puede acoger al régimen del nuevo RUS. Más aún por el monto, ¿no? Porque ahora las categorías han disminuido. Teníamos 5, ahora son 2. Tampoco al régimen especial, porque el régimen especial de renta, lo vamos a conversar más adelante también, excluye justamente a los mediadores de comercio. Es el único régimen al cual podría acogerse un comisionista mercantil o mediador de comercio, es el régimen general de renta, que es el que estamos analizando, o el régimen MIPE. En consecuencia, tendríamos que ver si la actividad que realiza esa persona es o no una comisión mercantil. Si es comisión mercantil, tercera categoría. Lo que llama la atención también del esquema es el elemento que tenemos a continuación. Las que obtengan los notarios. Esa es la pregunta. Los notarios, ¿qué profesión tienen? Abogados, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir, bueno, el notario genera renta de cuarta, pues genera renta de quinta, es la conformidad de un acto público, ¿no? El clásico es conforme, ¿no? Pero ese es conforme pues genera sumas consideradas, ¿no? de ingreso, no solamente eso. Usted cuando va con un contrato, para que lo legalice, por ejemplo, pensemos un contrato de alquiler, el notario legaliza el contrato, pero más que legalizar el contrato, el notario legaliza la firma. Por eso le pide a usted su DNI original, para ratificar si es la misma que coincide en el contrato de alquiler. Pero en un momento usted me iría a decir, pero doctor, el notario, ¿por qué es renta de tercera? Bueno, te explico más o menos cuál es el esquema. Uno llega a la función notarial a través de un concurso público. En ese concurso público se gana una plaza, pero se te asigna una jurisdicción, la cual, de acuerdo a un puntaje de mérito, tú puedes escoger a cuál jurisdicción vas a ir. Pero en esa jurisdicción prácticamente va a funcionar una notaría, ¿no? Una notaría que tiene personal MS partes, tiene activos, tiene prácticamente personal subcontratado. Entonces, prácticamente el notario está actuando como una empresa. Entonces, ese elemento que para ti puede ser un elemento personal de una renta de cuarto o de quinta si haría subordinación, se pierde. Porque prácticamente tú vas a asociar notaría González Loli, notaría Mejía Aguilar. Entonces, lo que tú vas en cierta forma a identificar es que esa renta ya deja de ser proveniente de un trabajo personal, ya se convierte en una renta empresarial. Lo que tú me podrías decir con justa razón, doctor, pero en la notaría también trabajan abogados. Ese es diferente. Porque el abogado que trabaja en una notaría, si efectivamente está subordinado a la notaría, en la planilla de la notaría, es una renta quinta. Pero si tengo un abogado que esporádicamente va a la notaría, realiza su labor en forma independiente, es una renta cuarta. Pero el notario como tal, la norma ha señalado que es una renta tercera. Como renta tercera, entonces, vamos a ver también comprobante de pago, ¿no? Comprobante de pago que tendrá que emitir, factura, ¿no? Porque al ser renta tercera y ser un servicio empresarial, automáticamente también lo hace contribuyente del IGB. Entonces, el legislador ha planteado al notario como renta tercera categoría. Muy bien, veamos qué otros ejemplos tenemos de tercera. Ahí señalamos las ganancias de capital. Bueno, ¿qué se entiende por ganancia de capital? Ganancia de capital mayormente hace referencia a bienes que no son objeto, no son frecuentes de ser enajenados por dicha empresa.
Imagínate, tú constituyes una empresa. Tu empresa se dedica a publicidad. Compras escritorios, compras inmuebles y realizas actividad empresarial. ¿Tu finalidad cuál es cuando compras el escritorio? Tu finalidad cuando compras el escritorio, una empresa de publicidad, inicialmente lo compras para que sea el personal que lo utilice, ¿no? Para que pueda, en cierta forma, prestar sus servicios. ¿Y los inmuebles por qué los compras? Para que puedan operar tus oficinas. Entonces, esos bienes, inicialmente tú no has tenido en mente venderlos, porque tu servicio de publicidad, más bien vas a utilizar esos activos para que puedas, ¿no? Usar esas oficinas para poder brindar la publicidad. Pero por algún motivo tú los vendes. Porque tienes una oferta y te dicen, ¿sabes qué? Estos muebles me gustan, el acabado, el color, te los compro. Tú no pensabas venderlo. Tú lo que pensabas es que sigan su proceso de depreciación, reconocer eso como gasto, en el caso de los inmuebles también. Entonces tú los enajenas. Entonces, la enajenación de esos bienes se convierte en una ganancia de capital. Y al ser una ganancia de capital, también paga renta, ¿no? Renta empresarial. ¿Y por qué te dice por operaciones habituales? Es muy sencillo. Usted le vende a otra persona su carro el día de hoy. Tu carro, y ese es que hacer el comparativo, ¿no? ¿Qué bien de los dos que voy a señalar, con el paso de los tiempos su valor se incrementa y cuál disminuye? ¿El inmueble o el carro? ¿Cuál aumenta y cuál disminuye? El inmueble. Mientras más tiempo pase, más valor va a tener, ¿o no es así? Claro que sí. ¿Y los vehículos? Al revés, ¿no? Más tiempo pasa, efectivamente baja el precio porque sale otro modelo, si pensamos por ejemplo en el carro, los Toyota, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted vende hoy día un carro que le costó, pongamos el ejemplo, $12,000, lo vende a $15,000, ¿no? Porque tenemos un comprador que le ha gustado ese modelo y está dispuesto a pagar más, inclusive lo que vale. Usted me va a decir, doctor, pero yo tengo una ganancia. Sí, tienes una ganancia, por decirlo así, una renta, pero hay que ver si esa renta tributa o no. Como persona natural, pues nos vamos con la sorpresa de que la venta de vehículos, de persona natural a otra persona natural, o a una persona jurídica, no paga renta. ¿Por qué? Porque no se considera el vehículo como un bien de capital. Sin embargo, tú compras otro vehículo y lo vendes, ¿no? Ya tienes dos ventas y dos compras. Entonces tú me dices, pero ¿soy habitual o no soy habitual? Bueno, habría que ver la frecuencia, el modo, el tiempo, todo eso para saber si efectivamente se da una situación de habitualidad. Compras otro vehículo, ¿no? Y lo vendes. Entonces tú en la buena práctica, ¿qué te estás dedicando? Te estás dedicando a la venta de vehículos. Entonces caes en este supuesto. Es una operación habitual vinculada con una ganancia de capital. Por lo tanto, esa renta nunca tributó como segunda categoría. Porque como bien de segunda categoría tenemos solamente los inmuebles y las acciones y los valores mobiliarios. ¿Pero por qué tributa como tercera? Por la habitualidad. La habitualidad hace que una renta de segunda pase a tercera, que una renta de primera pase a tercera, o que una renta incluso que no tributó nunca como segunda, automáticamente sea tercera. ¿Y esto por qué es? Porque la habitualidad, la frecuencia, la repetición de las operaciones hace que en realidad sea parte de tu negocio. Yo siempre comentaba, y es bueno decirlo ahora, que estamos viendo renta tercera, lo comentaba con algunos de ustedes que los vi en la charla que tuvimos hace un par de semanas, y le decía, si es una persona que tiene un inmueble y lo alquilo, pago un 5% de renta por ser renta de primera categoría. Tengo otro inmueble, lo alquilo, sigo tributando 5%. Y tengo otro inmueble, lo alquilo, sigo tributando 5%. Porque en la práctica, esta persona natural, ¿a qué se está dedicando? Al alquiler de inmuebles. Entonces, ¿es habitual o no es habitual? Tiene 3 inmuebles que es habitual, entonces es el KIG. Es una renta ya de tercera. Pero ¿por qué el fisco no ha podido detectar que debe tributar como tercera y no seguir tributando 5% de uno, 5% de otro, 5% de otro? Porque no hay un DAOT para persona natural, ¿no? Mayormente el DAOT es en función de empresas y es difícil identificar las omisiones o los incumplimientos que tiene la persona natural. Por eso la regla en sí es de que por este supuesto esa renta debe tributar como tercera. Ganancia de capital
o ingresos por operaciones habituales. La habitualidad es muy relativa, ojo, ¿eh? Para ti puede ser habitual la segunda venta, el tercer servicio, y para el fisco podría ser también la segunda, o mejor dicho, para ti puede ser habitual recién a partir de la tercera vez. Para el fisco podría ser a partir de la segunda. Porque habitual quiere decir que es más de una, pero no necesariamente es más de dos. Entonces, mucho hay que ver con qué frecuencia se está realizando esta operación para saber si califica como renta. Lo que nosotros tenemos que analizar es lo siguiente. Ganancia puede haber. Yo puedo realizar una operación con un tercero, obtener una ganancia. Pero hay que ver si esa ganancia está afecta a renta. Como comentaba al inicio, ¿no? Yo vendo este escritorio, se lo vendo a uno de ustedes, y de repente usted me paga 100, pero eso no paga renta. ¿Por qué? Porque no soy habitual en el negocio de vender escritorios. Pero cuando sea una situación de habitualidad, automáticamente mi renta ya es tercera. Nunca fue primera y nunca fue segunda. Otros supuestos de renta tercera son los que vamos a comentar a continuación, ¿no? También prácticamente las que obtengan las personas jurídicas, ¿no? Sea cual sea la categoría a la cual se van a atribuirse, las obtenidas por ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, ¿no? Cuando actuamos en grupo, como un conglomerado de profesionales, ¿no? Califica como renta tercera, y cualquier otra renta no incluye en las demás categorías. Bueno, hay que ver también ese enfoque de que si estamos ante un grupo de profesionales que le presta servicios a una empresa, imagínate, se va a realizar una auditoría contable, legal y financiera, ¿de acuerdo? ¿A quién? Por ejemplo, una empresa que se dedica a lo que son venta de alimentos, ¿no? A nivel nacional y exporta. Perfecto, son 3 personas, las 3 personas se presentan como un grupo, ¿no? Y le prestan el servicio a la empresa. La pregunta es, si estas personas son independientes en su actividad y no tienen ninguna vinculación en el servicio que realiza cada una de ellas, pues cada uno percibiría una renta de cuarto. Pero si actúan en grupo, como dice la diapositiva, en asociación o sociedad civil, prácticamente es una renta empresarial. Es lo que se dice, ¿no? Que encajarían pues los estudios de abogados, las auditoras, todo eso, porque realmente no es que estén prestando servicio en forma independiente, sino que es un servicio integral, ¿no? La diferencia es que en este servicio integral está compuesto por más de 1, 2 o 3 personas. Ahora, diferente es el caso que la empresa contrate a cada profesional por separado. Eso sí va a ser siempre renta de cuarta o de quinta, así que lo pone en su planilla. Pero como grupo o sociedad, asociación o sociedad civil, prácticamente lo vamos a hablar como tercera. Y el gorro final, ¿no? Como quien dice, el genérico. Cualquier otra renta que no esté incluida en las demás categorías. Es decir, cualquier otra renta que no sea primera, segunda, cuarta o quinta, pero que evidencie una actividad conjunta de capital más trabajo. Los factores de renta tercera lo vamos a graficar para hacerlo más sencillo de poder entenderlo. Acá tenemos los 4 tipos de renta, los 5 tipos de renta, ¿no? Primera, mayormente, persona natural, que hace referencia a arrendamientos, ¿no? O subarrendamientos de predios, bienes muebles e inmuebles. Segunda, también persona natural, ganancias de capital. Y si queremos ponerlo también, intereses, regalías, enajenación de inmuebles, acciones y valores mobiliarios. Tercera, la que estamos viendo el día de hoy. Puede ser persona natural o persona jurídica. Siempre y cuando haya una combinación de 2 factores. ¿Qué factores dijimos? Capital más trabajo. Renta empresarial, que tiene una forma de liquidación completamente distinta a la renta primera y segunda. Y la cuarta y quinta, muchos de ustedes perciben este tipo de renta. ¿Cuántos de ustedes generan renta de cuarta categoría? Levanta la mano. Cuarta categoría. Ahí tenemos una persona. Recibo por horarios electrónicos. Perfecto. Quinta categoría. 3, 4, la mayoría. Es el paraíso, ¿no? Casi todos están en planilla. Muy bien. Quinta categoría, entonces ustedes están subordinados a la empresa. Su relación con la empresa es
de dependencia con la empresa. Y tienen más beneficios que el de cuarta, si uno lo ve desde el punto de vista laboral. Nuevamente, persona natural, persona natural. Independiente, subordinado. Entonces, la pregunta que nos hacemos antes de pasar el siguiente material y para que quede claro el esquema es: ¿la renta primera puede convertirse en tercera o no? ¿De acuerdo a lo que hemos conversado? ¿Sí? Por habitualidad. ¿La renta segunda puede convertirse en tercera? ¿Sí o no? También por habitualidad. ¿La renta cuarta o de quinta puede convertirse en tercera? ¿Por habitualidad? Por habitualidad no. Pero ¿en qué caso sí se puede convertir en tercera? Cuando conjuntamente con el trabajo se explote un capital. O sea, forme parte de una explotación comercial la actividad de cuarta con lo que vendría a ser activos o patrimonio. Si se da esta situación de que ya se da una labor en la cual se enfoca el trabajo, pero aunado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero aunado también a lo que es la explotación comercial, pasa a ser tercera categoría. Y ahí entramos un concepto que vamos a trabajar estas 4 sesiones: la carga de la prueba. ¿Quién tiene la obligación de probar de que en realidad eso pasó de cuarta a tercera? ¿Quién lo está cuestionando? ¿Quién lo está alegando? Si el fisco dice: tu renta no es de cuarta, tu renta es de tercera porque hay una explotación comercial. Además, esa actividad suena más a un negocio empresarial. Bueno, ella tiene que probar que no solo se ha utilizado el trabajo, sino también un capital. Y acreditarlo, ¿no? Es un tema que vamos a trabajar sobre todo también cuando veamos ese tema tan interesante que son las operaciones no reales. ¿Quién tiene la obligación de probar? ¿El contribuyente o la administración? ¿Quién tiene que probar que la operación es real? ¿El contribuyente? ¿O la administración tiene que probar que la operación es no real? Un tema muy subjetivo y tema de mucho análisis que está muy en boga por el caso que se está analizando del Scotiabank, ¿no? Por la supuesta compra-venta de oro. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí tenemos, por ejemplo, algunas categorías. Simplemente lo estamos poniendo como ejemplo para que usted pueda, en cierta forma, analizar este esquema de las rentas, cómo pueden pasar las otras categorías a ser renta tercera. Si uno analiza una persona jurídica, automáticamente renta de tercera. El problema es con la persona natural, el cual tendríamos que analizar para estos dos la habitualidad y para esos dos que se complemente con una actividad empresarial. Si no, sigue siendo cuarta, sigue siendo quinta. Puedes tener 5 clientes, puedes tener 20 clientes, 30 clientes, sigue siendo cuarta. Subordinado a una empresa, sigue siendo quinta categoría. Si la explotas conjuntamente con un capital, pasa a ser tercera, pero tiene que probarse, tiene que evidenciarse. No puede ser un mero juicio de valor, tiene que estar debidamente acreditado. Y también tenemos la siguiente, ¿no? Por eso es muy importante analizar ahora los conceptos. Mira lo que dice. La cesión de bienes muebles o inmuebles, cuando uno analiza cesión de bienes muebles e inmuebles distintos de predios, haría referencia, pues, a una cesión temporal. ¿Pero qué ha pasado? Se ceden los bienes inmuebles o muebles distintos a los predios, cuya depreciación o amortización admite la ley, efectuada por un contribuyente tercera, a título gratuito, no le cobró precio, a precio no determinado o a un precio inferior a las costumbres de la plaza, o a otros contribuyentes generadores de renta tercera. Si yo soy un contribuyente tercera, llámese persona natural o persona jurídica, y mira lo que pasa. Yo le cedo gratuitamente un bien mueble o inmueble a otro tercero, de forma temporal, no le cobro nada, pero ese tercero al cual le he cedido este bien mueble o inmueble también genera renta tercera. Entonces, uno dice, pero doctor, si es una cesión a título gratuito, prácticamente no va a haber renta.
Porque la renta, ¿qué implica? Una ganancia. ¿Y el impuesto a la renta grava el ingreso o la utilidad? La utilidad. Por eso cuando tú tienes, por ejemplo, una operación en la cual has enajenado un bien, el impuesto a la renta no va en función al valor o al ingreso, sino a la diferencia entre el ingreso y el costo computable. Lo que te costó el bien, si hay una diferencia a favor, renta. Si hay una diferencia en contra, pues una pérdida. No será con renta. Pero mira lo que dice. Precio no determinado o inferior a las costumbres de la plaza. Bueno, cuando uno escucha inferior a las costumbres de la plaza, hacemos referencia a un concepto que se trabaja bastante, sobre todo en otro artículo que lo vamos a hacer también, que es el valor de mercado, ¿no? Inferior a la costumbre de la plaza, es decir, por debajo del valor de mercado, pero hubo una cesión de ese bien mueble inmueble, entonces se genera una renta ficta. Hay una presunción que te da el legislativo, ¿no?, de que, salvo por el contrario, esa cesión que le ha hecho una persona que genera renta tercera a otro que genera renta tercera, genera una renta ficta equivalente al 6% del valor de adquisición, producción o ingreso al patrimonio, ese era el caso. Buena cuenta. Lo que ha buscado el legislador es decir, me parece raro que le cedas un bien mueble o inmueble y no le cobres un precio. Es como cuando usted, por ejemplo, como persona natural, le alquila un predio a otra persona natural o a otra persona jurídica, usted obtiene una renta primera equivalente al 5% de la operación. Pero si usted no le cobra nada, renta presunta, ¿no? 6% de lo que te costó es lo que prácticamente pagarías como impuesto a la renta por dicha adquisición. Entonces, este supuesto no es muy frecuente, porque no es usual pues que un generador de tercera le ceda gratuitamente a otro por un valor no determinado o por un valor a título gratuito. En buena cuenta, lo que nosotros planteamos es de que el legislador, por autonomía del derecho tributario, ha establecido este equivalente al 6%. Entonces, ¿qué me exige la norma? Porque hay que ver también si caemos o no en el supuesto. Primero me dice que tiene que ser un inmueble o mueble distinto del predio. Perfecto. Tiene que ser un bien que, de acuerdo a la legislación de renta, pueda ser depreciado o amortizado. Es decir, según lo que establece renta. Y tiene que ser a título gratuito, precio no determinado o inferior al de mercado. Entonces, si se cumplen estas tres características y se da de un contribuyente de tercera a otro de tercera, entonces se aplica pues la renta presunto, la renta ficta, del 6%. Y dice también, para estos efectos no se admitirá la deducción de la depreciación acumulada. No te permite deducir ese gasto. En consecuencia, habría que analizar si en una empresa que se ha cedido un bien mueble o inmueble, distintos predios, se ha presentado este supuesto para afectarlo con renta tercera. Actualmente la tasa de renta tercera está en 29.5, según la última reforma tributaria que tuvimos el año pasado. La reforma que para muchos ha generado muchos cuestionamientos, dado que no ha generado el objetivo de la recaudación. Más bien, la recaudación ha disminuido, pero no solamente por el tema de la reforma, sino también por lo que afrontamos los primeros meses del año, el fenómeno del Niño. Entonces, otras renta tercera, ahí tenemos también las obtenidas por instituciones educativas particulares, los fideicomisos bancarios, cuando provengan del desarrollo y ejecución de un negocio de empresa. Son ejemplos que nosotros ponemos de acuerdo a lo que el legislador ha previsto como renta tercera en el artículo 28 de la ley de renta. Simplemente para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son las categorías. Y aterrizamos entonces a lo que nos gusta, a lo complejo, a lo complicado, a lo polémico, a lo que origina diversos puntos de vista por parte de nosotros y que en buena cuenta nos permite investigar, cuestionar y, por qué no decirlo también, analizar al detalle cada figura en renta empresarial. Muchos de ustedes en alguna oportunidad han podido ver esta liquidación, sea en los propios PETs que han presentado sus empresas, sea a nivel académico o sea en la consultoría empresarial que hacen. Yo les voy a preguntar en esta tarde,
¿Cuál de estos puntos, cuál de estos elementos que tienen ustedes en la gráfica es el que ustedes consideran que genera más problemas en las empresas? Mejor dicho, más acotaciones en las empresas. Bueno, las empresas están sujetas a fiscalización y obviamente en las fiscalizaciones, más que reparar el ingreso, se repara más las deducciones, lo que son créditos para la empresa, lo que son, por ejemplo, aquellos gastos de la empresa. Entonces, de estas casillas, ¿cuáles son las que usted considera que generan mayor polémica? La que usted dice, siempre he tenido problemas en esta casilla y justamente ese es el objetivo por el cual he venido al curso. Quiero que esos reparos pues en algún momento queden sin efecto. Quiero saber cómo salvar o garantizar la formalidad de mi empresa para evitar alguna contingencia tributaria. ¿Cuál usted considera que es de estas casillas la más controversial? O sea, la que más implica, por decirlo en buena cuenta, ¿no?, acotaciones por parte de SUNAT. O ninguna, usted dice, doctor, ninguna. Entonces, bueno, si no hay ninguna, nos vamos en 20 minutos, ¿no? Gastos. ¿Y por qué los gastos? Porque justamente con los gastos, tu impuesto a la renta se disminuye, ¿no? Tu impuesto a la renta termina siendo menor porque la empresa, cuando se constituye, ¿qué finalidad tiene? ¿Genera una ganancia o una pérdida? ¿Por qué se genera una empresa? Una ganancia, ¿no? Entonces, si se da una situación de pérdida, puede ser por factores externos también a la empresa. O puede ser que la empresa pues, no haya podido sustentar adecuadamente los gastos. Pero lo que usted me ha dicho está en este rubro, ¿no? Las famosas adiciones y deducciones del impuesto a la renta. Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente en el concepto de las adiciones y deducciones, tenemos norma expresa, pero también norma que puede estar sujeta a una interpretación distinta, tanto de SUNAT como del contribuyente. Y justamente en ese punto, este punto aquí, que es determinación de renta neta, nos vamos a centrar ya a partir del próximo sábado. Pero no solamente se presenta el problema ahí, sino también en los ingresos brutos. ¿Qué se entiende por ingreso? ¿Qué es un ingreso neto? Cuando hablamos de devengado, cuando hablamos de elementos que forman parte del costo computable, cómo llegamos a la determinación de la renta bruta. Entonces, esos elementos también han sido objeto de diversas acotaciones o reparos por parte de la administración tributaria. Pero por eso es importante entonces saber cuál es el marco legal y cuáles son los puntos que han sido analizados en diversas fiscalizaciones vinculadas con estos temas. Pero también pasa algo adicional. Las pérdidas tributarias. Esta es una opción de la empresa. La empresa puede optar por utilizar el sistema de pérdidas A o el sistema de pérdidas B. El sistema de pérdidas A, en buena cuenta, ¿qué te dice? Que tú puedes, si tienes la pérdida en este ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio tuve pérdida, puedo decidir arrastrarla hasta los 4 años siguientes, ¿no? Y compensarla contra la utilidad que tenga en los próximos años, contra el impuesto a la renta determinado. Perfecto. ¿Cuál es el problema de esa opción? Que si tú, por ejemplo, en 4 años no puedes absorber la pérdida, para el 5.º año pierdes la pérdida, ¿no? Pierdes la pérdida. Entonces ya no puedes hacer nada. Tendrías que tener la seguridad de que en 4 años la vas a botar. Pero si tú me dices, doctor, yo en realidad sé, mi empresa sabe que esa pérdida no se va a poder agotar en 4 años, te diría, entonces escoge el sistema B. El sistema B, ¿qué implica? Que tú aplicas solamente sobre la renta neta imponible el 50% de la pérdida que tienes, la aplicas y el otro 50% lo vas arrastrando hasta que se agote. Entonces, cuando se agota la pérdida, al siguiente ejercicio, tú puedes optar por cambiar de sistema. O te quedas en el B o cambias al A. En caso tú, por ejemplo, no hayas optado en el PET por un sistema A o B, automáticamente el fisco te aplica el sistema A, por expresa norma vinculada con el artículo 56 de pérdidas. Pero también es importante esto de aquí, ¿no? Los saldos a favor, ¿no?, que tiene el contribuyente. Saldo a favor que puede provenir del saldo a favor del ejercicio anterior
o también los créditos contra el impuesto, como es el caso de los famosos pagos a cuenta. Como siempre digo yo, mal llamados pagos a cuenta, porque en realidad son anticipos del impuesto, ¿no? Y justamente ha sacado este año el Tribunal Fiscal una resolución que ha generado mucha polémica, ¿no? En la cual ha dicho que si tú, por ejemplo, como consecuencia de una fiscalización o una rectificatoria, modificas tu impuesto a la renta y eso tiene incidencia con los pagos a cuenta, sea por cambio de sistema, sea por una menor base imponible, o sea, por ejemplo, si sea el supuesto, ¿no?, de un menor pago de pago a cuenta, es evidente que no te voy a cobrar ese monto que no se pagó de pago a cuenta. ¿Por qué? Porque ese pago a cuenta cambió de naturaleza y en la anual de renta, cuando tú has llenado ya la declaración final, se convirtió en un crédito. Entonces, sobre eso no te va a cobrar el fisco. Pero lo que ha hecho el tribunal es que por esa disminución del pago a cuenta se generaron intereses moratorios. Y esos moratorios, como no se pagaron en su totalidad, pueden ser cobrados por SUNAT posteriormente. Una postura que en la práctica se aparte de lo que había dicho hace 3 años, poco más de 3 años, el Poder Judicial, vía casación, dijo los pagos a cuenta, por más que se rectifiquen después del vencimiento del anual, o sea la empresa fiscalizada, no generan intereses moratorios ni sanciones, por cuanto se extinguen justamente en la determinación anual del impuesto. Tema que vamos a conversar justamente cuando analicemos ya la parte de créditos. Pero como ustedes verán, siempre en renta lo más atractivo es gastos deducibles y gastos no deducibles. Sí, lo van a ver ustedes en diversos programas de cierre contable, ¿no?, reforma tributaria, lo que son conversatorios de gastos que las empresas pueden deducir, pero nosotros hemos optado en esta oportunidad, como es un curso programa intensivo de renta, de tener 2 sesiones en las cuales vamos a hablar de gastos, que son la próxima y la subsiguiente, y hoy día de hoy analizar también qué reparos puedes tener tú hasta esta etapa. O sea, de aquí a aquí, 2 sesiones en las cuales vemos esto de acá, deducciones y deducciones, y las últimas en las cuales vemos justamente arrastre de pérdidas, saldos a favor, aplicación del crédito con el impuesto a la renta y temas actuales como el régimen MIPE y repatriación de capitales. Entonces todos coincidimos en que la mayoría de problemas los tenemos aquí, ¿no? Adiciones y deducciones, ¿sí? Eso también vamos a ver de manera muy general el día de hoy. Y vamos a entrar entonces a algunos conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por ingresos? Ahí tenemos justamente ingreso neto. Frente a ello hay que hacer una pequeña precisión. La ley de renta, vamos a analizarla al detalle, no define qué se entiende por ingreso. Y creo yo, salvo posición distinta a ustedes, muy respetable, que no tenía por qué hacerlo. Porque el concepto de ingreso es un concepto contable. Y ahí hay que hacer una pequeña distinción. Al día de hoy, mucho se está hablando, se está haciendo un juicio de valor que para mí me parece innecesario. Se está hablando de el impuesto a la renta empresarial. Se está hablando de la aplicación de las NIF y también se está hablando de obligaciones formales como son la bancarización y la contabilización de las operaciones. Pero en algunos sectores o algunas conferencias se está diciendo de que prácticamente las NIF condicionan la determinación del impuesto a la renta. Y se está dando un tratamiento más contable al impuesto a la renta, que yo considero que no es así, porque las reglas de determinación de la tercera categoría no están en la NIF, están en la ley de renta y en su reglamento. De manera que las NIF y las NICs van a ser aplicables a manera de un complemento en el tratamiento de diversos amortización, depreciación o inclusive calificación de ingresos, cuando la ley de renta no tenga una definición, recurre a la norma contable.
Pero si la norma de renta sí tiene definiciones, no hay necesidad de recurrir a la norma contable. Es decir, no queremos que se genere ese debate de qué es más importante, las NIF o lo que dice renta. Yo creo que ambas se complementan y en algunos casos más vamos a priorizar lo que establece la ley de renta, porque para la ley de renta no necesito las NIF si quiero hablar de renta primera, segunda, cuarta o quinta. Y solamente la necesito cuando tengamos que ver la incidencia en diversas partidas contables. Entonces, en el caso de las formalidades, la bancarización que está siendo cuestionada últimamente, inclusive un comentario de José Verón hace poco, pues hay que tener en claro dos cosas, ¿no? La bancarización lo que buscó fue atacar al informal, combatir la evasión y a través del ITF tener conocimiento de todas las operaciones que tú realizas como contribuyente. Bueno, pero al día de hoy la bancarización implica una restricción en la deducción, justamente lo que ustedes han comentado, ¿no? De los gastos para renta y también del crédito fiscal para efecto del IGB. Entonces, si no se bancariza, estando obligado a bancarizar, esto de aquí se pierde. Y se pierde, por más que para nosotros nos parezca justo o injusto, o que debería ser otra cosa cuando no la es, porque en la bancarización lo que tenemos nosotros, y lo comentamos muchas veces, es un elemento adicional para poder acreditar que la operación es fehaciente. Sin embargo, si la norma de bancarización no ha previsto ninguna excepción, si es una empresa, porque lo que se comentaba hace poco es una RTF del 2015, claro, observó una empresa que pagó su recibo de energía eléctrica sin bancarizarlo, y el monto del recibo pasaba a los 3.500 nuevos soles. Entonces lo que se ha cuestionado es por qué el Tribunal Fiscal le ha dado la razón a la empresa, si obviamente es una empresa NOR que garantiza que el servicio sea prestado, que efectivamente hay una declaración de la propia empresa que dice que efectivamente sí, el servicio de energía se prestó, o sea que en realidad la fehaciencia no se cuestiona aquí. O sea, sí hubo la transmisión de luz, todo eso, el servicio de energía eléctrica, pero acá ¿qué se cuestiona? Que no se bancarizó, estando obligado a bancarizar. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. La bancarización tiene el efecto de que si no se bancariza, es como si fuera una operación no real. Pero la bancarización, en caso no se bancarice y la operación fuera real, igual te va a desconocer el gasto de crédito fiscal. Es una regla muy general. Por eso la recomendación que hacemos en este programa es que ustedes, y lo dije en la charla, que ustedes bancaricen todo, que ustedes se olviden del importe mínimo, que se olviden que hay 3.500 nuevos soles, que hay $1.000, porque usted bancariza todo. Primero, que no va a tener problemas con el gasto en el crédito fiscal. Y segundo, que le va a servir como un elemento más de prueba cuando se pretenda cuestionar que la operación es no real. Usted va a decir, mira, inclusive cuando no está obligado a bancarizar, está bancarizado. Hay correos electrónicos, hay remisión, hay una orden de servicio, hay una proforma, o sea, hay elementos que permiten señalar que la operación es fehaciente. Pero si usted se ciñe solamente a los montos, usted puede cometer, como pasó con la empresa, el error de decir, bueno, si es una empresa de servicios públicos, entonces queda claro que la operación es real. Pero esa no es la discusión. La discusión es que al margen que sea de servicios públicos, no se bancarizó. Y si no se bancarizó, el gasto no existe. Esa es la consecuencia justamente de no bancarizar. Vayamos entonces al artículo 85 de la Ley de Renta, para ver más o menos cuál es el contenido que le han dado. Mira lo que nos dice. Se considera ingreso neto de tercera categoría, sobre la cual vas a aplicar ya el concepto de renta bruta, los ingresos gravables deducidas las devoluciones, descuentos, bonificaciones y conceptos similares que correspondan a las costumbres de la plaza. ¿Qué dijimos? Cuando nos diga costumbre de la plaza, ¿qué concepto hacemos referencia? Valor de mercado. ¿Qué valor de mercado es subjetivo? El valor de mercado implica no solamente el mayor valor, como se ha planteado en algunas oportunidades,
sino que no responde al mayor valor, sino al valor que correspondiera a una operación entre terceros independientes, por la cual se identifica un comparable exacto a mi empresa. Si no, no sería valor de mercado. Mira lo que me dice. Deducidas las devoluciones, bonificaciones y descuentos y conceptos similares. Tu empresa ha realizado una venta, pero otorgó un descuento. Y ese descuento hizo que el precio sea mayor o menor. Menor. Entonces, ese descuento tiene que ser usual en el mercado. Porque si el fisco no te va a desconocer ingreso, y si no sabes que tu ingreso es de 100, te deja conocer el descuento. Es decir, sabes que ese descuento no es usual, pues no corresponde a las costumbres de la plaza. Por lo tanto, ¿por qué has dado ese descuento? Lo que tú has pretendido entonces es bajar el precio para pagar menos renta. ¿Te das cuenta? No solamente en función a los gastos, sino también en función a los ingresos. Ahora tú me podrás decir con justa razón, pero eso va a pasar seguramente cuando no me desconozcan los gastos. Seguramente. Seguramente si tus gastos están bien sustentados, el fisco va a entrar por los ingresos. Pero inclusive si entra por los ingresos, yo creo que la empresa sí podría tener documentación sustentatoria que acredite esas deducciones. Por ejemplo, si uno analiza qué documento es el que va a sostener o va a ser tu prueba del descuento efectuado, la nota de crédito, ¿no? Porque ya se facturó, se mete la nota de crédito por el descuento y esa nota de crédito incluso tiene incidencia para el IGB. Pero estamos hablando entonces de ingresos gravables. Entonces yo tengo que distinguir dentro de lo que es tercera qué ingreso está grabado y qué ingreso no está grabado, y en función a eso le aplico los descuentos, las bonificaciones o devoluciones que se han producido. Obviamente si hay una devolución tiene que acreditarse pues que el bien existió, que se devolvió, que se entregó, pero suena más complicado cuando hablamos de servicios, por ejemplo, ¿no? Porque en el servicio, como usted verá, normalmente no se da un supuesto en el cual tú anules un servicio ya prestado. Lo que puede hacerse es en el contrato pactar que el precio va a disminuir como consecuencia de que se le va a dar un plazo, ¿no?, al prestador adicional para que termine la obra, termine el servicio. Se puede hacer. Entonces ahí lo que el fisco va a tener que analizar no solamente es el comprobante de pago, sino también el contrato, la adenda, los correos electrónicos, todo aquello que permita sustentar que sobre el precio inicialmente pactado, que fue 2.000, se dio un descuento de 200. Ahí tenemos un informe SUNAT también del 2012. Dice, se puede afirmar que los ingresos netos son aquellos obtenidos por la empresa con ocasión de desarrollo de su actividad, menos descuentos, bonificaciones, evoluciones y conceptos propios de costumbre de la plaza. Es decir, ingresos gravables menos los descuentos que se otorgan. No se otorgó ningún descuento, no hubo ninguna bonificación, no hubo ninguna devolución. Entonces, sobre el ingreso gravable es sobre el cual ya se está aplicando, ¿no?, lo que vendría a ser el concepto de renta bruta. Pero como tú verás, la norma hace referencia a ingreso neto, no nos dice ingreso. Y cuando se remite al concepto de ingreso gravable, nos permite hacer las deducciones que por ley se permiten hacer en estos casos. Ahí tenemos otro informe, justamente vinculado con el recargo de consumo. Vamos a hacer entonces lo que llamamos nosotros el análisis de cada concepto, pero a través de un caso práctico. Pensemos entonces en un restaurante o un restaurante al cual prácticamente ha ido un consumidor. Este restaurante tiene pues los mozos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente. Usted está como cliente de un restaurante y usted decide almorzar. Ponemos un plato de comida que gustaría almorzar hoy día sábado. Comida criolla, chifa. O usted quiere, vamos a poner un plato que se me ocurre, a ver, un arroz con pollo, ¿no?, bebida, una gaseosa, de repente, usted, bueno, tiene un precio ahí, restaurante, le sale algo de 45 soles.
Sucede que lo siguiente, que usted paga, pero también le deja vía la misma pago que se hace con tarjeta de débito, y usted le pregunta, ¿no? ¿Usted quiere dejarle propina al mozo? ¿Le dejamos propina al mozo o no? ¿O no dejamos nada? Depende del servicio, ¿no? Mayormente, ¿cuánto dejamos de propina? Si la cuenta salió 45 soles. Con toda confianza, nadie se va a molestar, nadie va a decir, pero doctor, que usted es tacaño, ¿cómo va a dejar solo 50? ¿No? Ya pongamos que dejamos 5 soles, ¿sí? Y pagamos con la maquinita que nos trae, PBS. Ya. Entonces la pregunta que se hace en este informe, hay una norma que establece el denominado recargo al consumo, ¿sí? Comprende el servicio que hace el restaurante y la propina para los mozos. Muchos casos, esto no genera polémica si es que tú le entregas la propina directamente al mozo. Lo que ha generado tal vez la controversia es cuando tú pagas por el servicio y te lo incluyen, ¿no? O simplemente cuando tú dejas propina adicional para el mozo. La pregunta que se hacen es la siguiente. El restaurante se constituye como una persona jurídica y es evidente que genera renta y queda teoría. Tercera. Y este mozo tiene un vínculo contractual, por decirlo así, laboral, porque forma parte de la planilla del restaurante. Y es más, está subordinado al restaurante. Entonces, la pregunta que se hicieron fue, ¿qué pasa en estos casos cuando llega un cliente? Aquí están los mozos, perdón, ya que es el cliente. ¿Qué pasa cuando llega un cliente, deja un monto por el servicio y deja un monto de propina o se cobra un monto por recargo al consumo? Estos 5 soles de aquí que pasan directamente a la cuenta del restaurante para que el restaurante después se lo dé a él, al mozo, ¿es renta para la empresa o no es renta para la empresa? ¿O será renta para el mozo? ¿Cuál será el esquema que hay que trabajar? ¿Es un ingreso o no es un ingreso para la empresa? Ingreso contable es. La pregunta es, ¿un ingreso neto grabado con renta? Es decir, ¿va a entrar para la empresa y la empresa se lo queda o se lo tiene que dar a él? La empresa se lo va a dar al mozo. Porque en buena cuenta forma parte del recargo al consumo. Propinas para el mozo. Entonces, él es el beneficiario. Entonces, lo que se analizó en este informe es lo siguiente. Los montos recibidos por establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, por concepto de recargo al consumo, a los que se refiere esta disposición final, y propinas para sus trabajadores, que no cuenten con comprobante de pago que lo sustenten, al no ser ingreso para dichas empresas, o sea, no es ingreso para dicha empresa porque se lo da al mozo, no constituye renta gravada del impuesto a la renta para el titular. O sea, el titular, el restaurante, no lo considera como ingreso gravado. ¿Y por qué no lo considera como ingreso gravado? Porque se lo va a entregar al mozo. Entonces, hasta ahí nos queda la duda. Está bien, no es renta para el restaurante, pero ¿será renta para el mozo? ¿O no es renta para el mozo? Discutible. Porque tú me podrías decir, doctor, pero si la plata no le está viniendo del restaurante, ¿ah? La plata le está viniendo de un tercero. ¿Quién ha dado la plata? El cliente. El cliente ha dado la plata. Entonces, pero en buena cuenta, la primera conclusión a la cual podemos llegar es de que acá tenemos una relación laboral en la cual un tercero paga por el servicio, recarga el consumo de propina a la cuenta de la empresa. La empresa se lo da al mozo, parte de su propina, por eso no es un ingreso para la empresa. Si la empresa se lo quedara, sería ingreso para la empresa. Pero ya cambiaría el concepto, ya no sería recargo al consumo, sino sería parte del servicio o parte del costo, ¿no?, de lo que habían sido el arroz chao, el arroz con pollo, la gaseosa y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos decir que estamos de acuerdo con el informe SUNAT. Pero quería agregar algo más para que vean ustedes cómo el tratamiento tributario se puede vincular también con el tema laboral. Vamos a poner el ejemplo que se citó. Esta ley número 25
988 es la norma que regula el recargo al consumo y propinas, ¿no?, para los mozos, ¿no?, y dependientes del restaurante. Esta norma dice que el concepto de recargo al consumo, como tal, lo dice claramente, no constituye